Bienvenido a una lección sobre la evaluación de funciones utilizando la notación de funciones. Un ejemplo de uno nos da que f de x es igual a x al cuadrado menos 2x más 11. Entonces, se nos da la fórmula para f de x, o la regla de la función. Y debido a que tenemos f de x aquí, sabemos que la variable de entrada es x. Entonces para determinar f de negativo 3, ahora sabemos que la entrada es 3 negativos, por lo que sustituimos 3 negativos por x, lo que significa que f de 3 negativos es igual a... En lugar de x cuadrado, tenemos 3 cuadrados negativos. En lugar de menos 2x, tenemos menos 2 veces negativo 3, más 11. Entonces ahora simplificamos el lado derecho y esto nos dará el valor de la función o la salida, cuando la entrada es negativa 3. Entonces, siguiendo el orden de las operaciones, primero simplificaremos los exponentes. Negativo 3 al cuadrado es 9. Entonces tenemos 9 menos 2 veces negativo 3 más 11. Luego multiplicamos negativo 2 veces negativo 3 es positivo 6. Entonces tenemos 9 más 6 más 11, que es igual a 26. Entonces encontramos que f de 3 negativos es igual a 26. Lo que significa que cuando la entrada es negativa 3, la salida es 26. O podemos decir que el valor de la función es 26. Si le pidieran que escribiera esta información como un par ordenado, el par ordenado sería negativo 3,26. Recuerde que siempre tenemos la entrada como primer valor, la salida como el segundo valor, como un par ordenado. Para la parte B, queremos determinar f de 0. Observe ahora que la entrada es 0. Entonces sustituimos 0 por x para determinar la salida o el valor de la función. Entonces f de 0 será igual a 0 al cuadrado. Menos 2 veces 0 más 11. Simplificando, 0 al cuadrado es 0, negativo 2 veces 0 es 0, entonces tenemos más 11. Entonces f de 0 es igual a 11. Entonces esto nos dice que cuando la entrada es 0, la salida es 11. O el valor de la función f de 0 es igual a 11, ya que un par ordenado sería 0.0,11, que sería un punto en nuestra función. Si graficamos la función. Ejemplo 2 tenemos una función diferente. Tenemos h de x es igual a 2x menos 5. Parte A, determine h de 4. Entonces la entrada es 4. Así que sustituye 4 por x. Entonces h de 4 es igual a 2 por 4 menos 5. Simplificar 2 por 4 es 8. Y 8 menos 5 es igual a 3. Entonces determinamos que el valor de la función h de 4 es igual a 3. Entonces, cuando la entrada es 4, la salida es 3. Esto también representa el par ordenado, 4,3. Ahora la parte B es un poco diferente. Dice para qué valor de x es h de x igual a 17. Así que observe aquí que se nos da el valor de salida o función 17, y se nos pide que determinemos la entrada x. Entonces, para responder esta pregunta, sustituiremos 17 por h de x y resolveremos por x. Entonces tendríamos 17 es igual a 2x menos 5. Luego agregamos 5 a ambos lados. Entonces esto sería 0, entonces tenemos 22 es igual a 2x. Divide ambos lados entre 2. Simplificando tenemos x es igual a 11. Entonces, para responder la pregunta, ¿para qué valor de x es h de x igual a 17? Nuestra respuesta es x igual a 11. Lo que descubrimos fue que h de 11 es igual a 17. Y como un par ordenado esto sería 11,17. Así que creo que es importante hacer estas conexiones. Y luego finalmente tenemos g de x igual a 71. Observe nuevamente que la variable de entrada es x. Pero observe como aquí el valor de la función no se ve afectado por x. La función g de x es siempre igual a la constante, 71. Independientemente de la entrada, el valor de la función es 71. Lo que significa que, para determinar g de 5, no hay mucho que hacer. G de 5 es igual a 71. Equals 71. Solo para hacer esa conexión, el par ordenado correspondiente sería 5,71. Y para B tenemos g de 40 negativo. Nuevamente, no hay mucho que hacer. G de 40 negativo también es igual a 71. Equals 71.
Esto representa el par ordenado, negativo 40,71. Bien, espero que esto te haya sido útil.